Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Películas, yo soy Oscar. Hoy es 31 de octubre, así que se imaginarán cuál es el tópico de este video. El postulado estructural de Bertrand Russell, por supuesto. ¿De qué otra cosa vamos a hablar si no? A principios del siglo XX, la ciencia se había convertido en una marca reconocida. Nadie tenía idea de lo que era, pero la ciencia se relacionaba con el ferrocarril, con las vacunas y la cerveza pasteurizada. Así que debía ser una cosa buena. La ciencia vendía. Pero por eso mismo, porque vendía, empezaron a aparecer las falsificaciones a gran escala. Las escuelas se promocionaban diciendo que sus métodos de educación eran rigurosamente científicos. La leche pasteurizada era elaborada científicamente. Una marca de tabaco se promocionaba diciendo que era el favorito de un científico famoso. El químico Adolf von Bayer, a quien le estaba yendo bastante mal con su fábrica de tinturas, tuvo la idea de tomar una práctica de la medicina popular, preparar té de sauce para el dolor de cabeza, y se puso a vender el componente activo del sauce en pastillas con el nombre comercial de aspirina, diciendo que el suyo era un método más científico de tratar el dolor de cabeza. Y también traficaba heroína. Cuando el matrimonio Curie descubrió el radio, aparecieron toda clase de productos cosméticos radioactivos, los cuales, por suerte, eran un fraude. La necesidad de un criterio de demarcación que definiese qué era y qué no era ciencia se sentía como una necesidad urgente, y muchos filósofos se pusieron a la tarea de encontrarlo. Estos pensadores eran o bien matemáticos con inquietudes filosóficas, o bien filósofos con una buena formación en matemáticas. Russell expuso su filosofía de la ciencia, tema de este video. No me voy a ocupar de su filosofía ética, ni de sus reflexiones acerca de la religión, la política, la guerra, etc. Expuso su filosofía de la ciencia, decía, en su libro El conocimiento humano. Este tratado de filosofía de 500 páginas puede asustar a cualquier lector potencial, pero después de leerlo por tercera o cuarta vez, me di cuenta de que su tesis central es sumamente elegante y podría haber sido expresada fácilmente en 5 páginas. Lo que ocurre es que Russell lo escribió como para que pueda ser leído por el único sobreviviente de un apocalipsis zombie donde no se conservó otro libro sobre la faz de la Tierra. Más del 90% de su contenido son digresiones y notas aclaratorias. Por ejemplo, para entender apropiadamente la filosofía de la ciencia de Russell, es un requisito imprescindible entender la probabilidad bayesiana. Bueno, hoy hubiese puesto, si no sabía lo que era, hubiese buscado un video de derivando donde expliquen el teorema de Bayes. Pero cuando leí el conocimiento humano por primera vez en los 90, le agradecí a Russell que haya dedicado varios capítulos a explicarlo. Russell comparte con el Círculo de Viena la convicción de que el criterio de demarcación de las ciencias debe ser estrictamente lógico-matemático. No tiene que incluir ninguna consideración cultural o subjetiva bajo la forma de postulados filosóficos. No tiene que implicar una filosofía de la historia, por ejemplo, como la filosofía de Comte. Pero mientras que Popper y otros se centran en la consistencia lógica y la correspondencia con la realidad de una teoría, Russell pone el foco en la elegancia empírica, en la reducción de principios superfluos. La polémica entre Popper y Russell, decía, es básicamente una remake de la clásica división entre el racionalismo de los filósofos continentales versus el empirismo inglés. Tenemos una nueva versión de la misma polémica con dos versiones más sofisticadas, más elaboradas de las mismas filosofías. Ambas posturas están más matizadas, se han vuelto más complejas.
además de reconocer la parte de verdad que tenían los partidarios de la filosofía contraria. Por ejemplo, Russell inventa la famosa sátira del pavo inductivista para explicar el error de base del empirismo inglés clásico, de autores como Hume o Locke. La sátira del pavo inductivista postula un pavo que formula una ley basándose en la inducción. La ley de la naturaleza que descubre dice: todos los días a las 9 de la mañana como. Y cada día encuentra nueva evidencia inductiva que confirma su ley. Y el mismo fenómeno se observa con lluvia, con sol, en verano, en invierno. Invariablemente se cumple la ley todos los días a las 9 como. Hasta que llega el día de Acción de Gracias y el pavo sale con toda tranquilidad a las 9 de la mañana, esperando que se cumpla una vez más la ley todos los días a las 9 de la mañana como, y en lugar de eso le cortan la cabeza y lo cocinan. La deducción aristotélica tampoco sale bien parada de la crítica de Russell. Para Russell, Aristóteles infiere siempre una consecuencia evidente de un principio dudoso, lo cual es completamente inútil para obtener nuevo conocimiento. Por ejemplo, la esfera es la más perfecta de las formas. Los planetas deben tener la forma más perfecta. Por lo tanto, los planetas son esféricos. Russell se pregunta, ¿por qué inferir lo que simplemente podemos ver con nuestros ojos de dos postulados más que dudosos? O el más famoso silogismo aristotélico: Juan, Pedro, Luis, etc. son hombres y son mortales. Esto es el razonamiento inductivo. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Russell se pregunta, ¿qué se gana con añadirle la proposición universal todos los hombres son mortales, que de por sí es indemostrable empíricamente, a este razonamiento? ¿Por qué no simplemente Juan, Pedro, Luis, etc. son hombres y son mortales? Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Un vocabulario mínimo es la parte de un lenguaje artificial cuyos conceptos no pueden inferirse mediante otros conceptos que forman parte del mismo lenguaje y de sus reglas gramaticales propias. O dicho de modo más simple, un vocabulario mínimo son las palabras que no pueden definirse solo con otras palabras. Por ejemplo, puedo definir el centauro como una mezcla de hombre y caballo, pero necesito mostrarle lo que es un hombre y lo que es un caballo para que esa definición tenga sentido. Hombre y caballo forman parte del vocabulario mínimo de la definición del centauro. Puedo definir el 0 como 1 menos 1, pero necesito definir de otro modo qué es el 1 y qué es la resta. Russell se pregunta cuál es el vocabulario mínimo de la investigación empírica y, tras un largo análisis, concluye que toda la investigación científica puede resumirse en dos conceptos: estructura y probabilidad. La estructura es la conservación de una relación entre las partes de un conjunto, aunque las partes sean reemplazadas por otras. Aunque lo único que se conserve sea la relación, no las partes. Es un concepto que se vincula de modo necesario al de analogía, al que Russell discute largamente. La probabilidad es la probabilidad matemática, la probabilidad de Bayes. Russell considera que el llamado sentido común es una aplicación intuitiva y silvestre de la probabilidad matemática. Esta probabilidad matemática silvestre contiene necesariamente errores importantes, como es el caso de la famosa falacia del apostador. Estos son 1000 monos con 1000 máquinas de escribir. Pronto habrán terminado la novela más grande de la historia. Veamos. Estábamos tan contentos. Estábamos con B chica, mono tonto, estúpido. ¡Cállate!
Tomo un libro de mi biblioteca y leo. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, pregunta, ¿cómo sé que eso lo escribió un ser pensante y no un mono martillando sobre una máquina de escribir? Bueno, una respuesta intuitiva es que eso tiene sentido, mientras que lo escrito por el mono casi con certeza no lo tendría. El problema es que tener sentido es una experiencia subjetiva. Yo podría estar ilusionando un sentido en una serie de letras martilladas al azar, del mismo modo en que tendemos a ver formas en las nubes o caras en unas montañas de Marte. Tener sentido no es un buen criterio. Sin embargo, si yo tomo otro libro cercano, y un tercero, y un cuarto, y todos comienzan con las palabras en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿cuál es la probabilidad de que 4 monos independientes, martillando al azar sobre los teclados de 4 máquinas de escribir distintas, hayan generado todos esa misma secuencia de letras? La única explicación verosímil es que esos 4 objetos, las copias del Quijote, tuvieron todos un origen causal común en un objeto que compartía su misma estructura, el manuscrito de Cervantes. Russell reduce la ciencia a su postulado estructural. Formula otros 4 postulados que son en realidad requisitos indispensables para que éste tenga sentido, pero el que realmente importa es el postulado estructural. 1. El postulado de la casi permanencia. Dado cualquier suceso A, ocurre muy frecuentemente que en algún tiempo cercano se produce en un lugar cercano un suceso muy similar a A. Y aclara, una cosa es una serie de tales sucesos. Russell establece este postulado para prescindir de la noción de sustancia. 2. El postulado de las líneas causales separables. Con frecuencia, es posible formar una serie de sucesos tal que, de uno o dos miembros de la serie, puede inferirse algo sobre todos los otros miembros de la serie. 3. El postulado de la continuidad espaciotemporal, que básicamente niega la acción a distancia o que algo pueda aparecer o desaparecer mágicamente de la realidad. 4. El postulado estructural, que dice, cuando una cantidad de sucesos complejos, estructuralmente similares, están ordenados alrededor de un centro en regiones no muy separadas, habitualmente se da el caso de que todos pertenezcan a líneas causales que tienen su origen en un suceso de la misma estructura que se produce en el centro. Esta inferencia es solo probable, no necesaria. Su probabilidad aumenta a cuanto mayor es el número de sucesos observados, b cuanto mayor es la complejidad estructural de los sucesos, y c con la regularidad de su distribución en torno al centro. Y 5. El postulado de la analogía. Dadas dos clases de sucesos A y B, y suponiendo que toda vez que es posible observar A y B, hay razones para creer que A causa B, entonces, si en un caso dado se observa A, pero no hay ningún modo de observar si se produce o no B, es probable que B se produzca. Y lo mismo si se observa B, pero no es posible observar la presencia o ausencia de A. Adviértase una cosa en estos postulados. El postulado de la analogía es el fundamento de la probabilidad matemática y esta a su vez es la que justifica el postulado estructural. Los otros 3 postulados son notas a pie de página del postulado estructural. O sea, todo este sistema se apoya directo o indirectamente en el postulado de la analogía. Y este, como la ley descubierta por el pavo, es inductivista. O sea, Russell no rechaza el método inductivo. Lo que hace es refinarlo y perfeccionarlo. En alguna parte se refiere al modo de razonar del pavo inductivista como inducción ingenua, comparándola al realismo ingenuo de los filósofos presocráticos. Stephen Hawking observó que hoy solo hay consenso en 2 características que debe reunir una teoría científica:
ser elegante y ser falsable. Bueno, Popper desarrolló el concepto de falsación. Para Russell, en cambio, el asunto central es la elegancia de una teoría. Es tanto mejor una hipótesis cuanto más se explica con menos principios, como el aristócrata que prepara el té en la tetera en vez de las tazas, se ahorra pasos superfluos. Esto va a llevar a que sus posiciones acerca de algunas disciplinas sean extremadamente distintas. Russell incluye entre las ciencias a las ciencias sociales y a las ciencias de la mente, que Popper rechazaba porque no eran capaces de hacer predicciones falsables. Personalmente, la filosofía de la ciencia de Russell es la mía, aunque también suscribo la idea central de Popper. Lo que hago es verlas como lo que en una competencia deportiva se conoce como objetivo de máxima y objetivo de mínima. Un atleta que va a correr los 100 metros llanos en los Juegos Olímpicos se propone como objetivo clasificar a las semifinales. Ahora ve, una vez satisfecho su objetivo mínimo, bueno, vamos a ver si puede clasificar a la final y una vez que está ahí, vamos a ver si puede ganar la medalla de oro. El criterio de demarcación de Popper, la falsación, es una medalla de oro. No puede ser tu objetivo de mínima. En numerosos aspectos de la realidad, como es el estudio de las sociedades, de la historia o de la mente humana, es un objetivo inalcanzable la falsación. Pero si el estudio de la historia no puede ser ciencia, entonces, ¿en qué se diferenciarían los verdaderos historiadores de, digamos, alienígenas ancestrales? La sobria teoría de la ciencia, la sobria filosofía de la ciencia de Russell es más útil precisamente porque es menos rigurosa. Esto es todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.